Bueno, ante todo, agradecerles la permanencia y en un tema de impuestos, digamos, cuando está cursando una reforma tributaria y nos encontramos prácticamente a menos de un mes para su aprobación, pues implica que tengamos y que estemos alerta del impacto que nos puede representar como notarios y como contribuyentes frente pues a un esquema que prácticamente se encuentra en discusión, pero pues que también implica que pueda tener una aprobación rápida. Ustedes saben que en Colombia el tema de impuestos es un tema pues bien discutible por la gran cantidad de normas que regulan nuestro sistema tributario. Y cada presidente pues pretende simplificar y con sus propuestas de proyecto de reforma tributaria se supone que vamos a lograr esa simplificación. Este es el objetivo de este proyecto que fue radicado en esta semana. Muchos decían, ¿será que la reforma pasa, no pasa? ¿El gobierno lo presenta, no lo presenta? Hoy ya está el proyecto radicado. Hay mensaje de urgencia, están las comisiones, esto entra por Cámara, comisiones terceras y Senado, están conjuntas precisamente para el debate, es decir, que en la experiencia, entre comillas, que tenemos, podemos tener reforma tributaria el 31 de diciembre de este año y los efectos pues aplicarían a partir del 1 de enero. El tiempo que tengo es relativamente corto, no obstante voy a tratar de mirar los diferentes aspectos, tanto en los temas de impuestos sobre la renta, el IVA, tanto para los efectos para las personas naturales, para las personas jurídicas, y efectivamente las normas relacionadas con procedimiento tributario y control. Ahí empiezan ustedes están reportando ante la DIAN, medios magnéticos, donde toda la información que ustedes reportan pues tiene el carácter de prueba y es una prueba sobre la cual se va a basar esta propuesta de reforma tributaria porque va a establecer cada una de las transacciones que se están realizando a través de los diferentes reportes de las entidades y que prácticamente va a hacer que las declaraciones de renta de los contribuyentes se vuelvan declaraciones automáticas. ¿Automáticas por qué? Actualmente en nuestra legislación tenemos el impuesto de renta, como su nombre lo indica, es renta, se grava la renta. La renta tiene una depuración, ingresos menos costos y gastos, y ahí tengo una renta y aplico una tarifa. ¿Cierto? Hay unas rentas exentas. El gobierno nacional, y nos vamos hacia las personas naturales que tributamos, que somos los notarios son personas naturales para efectos de tributación, aunque ustedes tengan entre comillas un andamiaje de sociedad, ustedes no son sociedad para efectos tributarios, son personas naturales. Las ha clasificado el proyecto de reforma tributaria se mantiene el sistema ordinario que acabo de mencionar, pero nos crea un nuevo impuesto y es un impuesto alternativo donde ya no gravamos la renta como tal, se grava el ingreso. Entonces es muy importante porque lo que teníamos como deducciones, costos, gastos dentro del sistema ordinario se nos vuelve prácticamente un gravamen directo al ingreso con unas presunciones de costos y gastos. Para eso, este proyecto de reforma tributaria clasifica a los contribuyentes personas naturales en tres tipos: los asalariados, los trabajadores independientes y los rentistas de capital. Frente a los asalariados, oíamos esta mañana al ministro y vemos que un asalariado en este momento, para disminuir su tributación, tanto en renta como en retención en la fuente, pues tiene unos beneficios que son ingresos no constitutivos de ganancia ocasional cuando ahorramos en
cuentas de ahorro al fomento a la construcción o aportes voluntarios de pensiones. Esto tiene un límite del 30% como ingreso no constitutivo y los intereses de vivienda y en algunos casos, dependiendo de los topes, los gastos por salud o educación. Digamos que esta norma se mantiene, pero establecen unos límites. Por ahora el término de permanencia son 5 años y se pasa a un término de 20 años para poder sacar ese tope, esa retención contingente. La única forma de evitar que no se grave la retención contingente es adquiriendo vivienda. Sobre la vivienda actualmente no hay ningún tope, pues estamos hablando de un 30% del ingreso no constitutivo de renta. En el proyecto establece que son unas 3.800 VT, es decir, serían para adquisición de vivienda máximo de 100 millones de pesos. La categoría tributaria pasa de ser ingreso no constitutivo a renta exenta. Eso va a tener un impacto dentro de la depuración, digamos, matemática del impuesto. Pero bueno, hasta ahí uno dice, ¿cuál es el problema? El problema es que se crea un nuevo impuesto de renta como mínimo alternativo. Como lo acabamos de señalar, es un ingreso que en el caso de los asalariados establece que sobre el ingreso bruto que reciba únicamente va a poder restar de ese ingreso bruto lo pagado por temas de salud y pensión de él, de una empleada doméstica, lo relacionado con dividendos y se trae una nueva teoría que se habla lo relacionado con enfermedades o eventos catastróficos. Eso tiene que tener pues unas certificaciones supremamente altas. Este famoso impuesto se llama mínimo alternativo nacional y se le conoce como IMAN. Cuando uno ve la palabra alternativo dice, bueno, escojo uno o escojo el otro. Desafortunadamente el proyecto dice, no, usted no puede escoger el uno o el otro, sino tiene que escoger el que establezca el mayor impuesto. Y según las estadísticas y según los cuadros de los economistas, vemos que el impuesto mínimo alternativo siempre va a ser superior que el impuesto ordinario actual con la depuración de la renta. ¿Qué implica eso? Que vamos a estar siempre tributando por el IMAN. Y conceptos como AFC, como aportes voluntarios, como intereses de vivienda, como salud y educación, pues no nos van a alcanzar y nos va a tocar tributar por el IMAN. Para el caso de los notarios, pues nos iríamos por el tema de, pues no son asalariados, obviamente ustedes tienen vinculados, pues los afectaría para efectos de cómo hacer la retención de sus trabajadores, pues en el caso que acabo de mencionar. En el caso de ustedes, pues serían trabajadores por cuenta propia, y esos trabajadores por cuenta propia van a tener un límite. Entonces vemos que es ingresos menos costos y gastos prácticamente, pero ese límite de costos y gastos va a estar establecido en un 40%. Es decir, que sus notarías y sus costos y gastos, según lo que me señala aquí la gráfica, el artículo 339, si nos ubicamos en la actividad, estamos hablando de profesionales liberales o que presten servicios técnicos, establece un monto máximo de costo y gastos para reconocer de un 40%. ¿Eso qué implica? Que va a tener un impacto supremamente alto cuando hablamos, aquí estamos refiriéndonos a servicios, prestación de servicios, es una presunción alta. Más adelante, dependiendo de los topes que se reciban, dicen que puede llegar a ser un 70% con un resto de pruebas y limitaciones supremamente estrictas relacionadas pues con la administración, con el negocio, con el arriendo, con el pago de servicios, con el tema de nómina. No obstante, pues este impacto de la reforma tributaria implica que estemos muy alertas porque estas tablas, entonces únicamente aparecen los ingresos, pues obviamente hay un reconocimiento frente a costos y gastos 40 o 70, según lo trae el proyecto, pero
Después nos vamos a la tarifa, y son tarifas que están establecidas por tabla, pues se supone que hay una especie de progresividad, pero esta limitación, digamos, puede afectar, no sé qué márgenes estén trabajando de utilidades o qué tipo de costos estemos hablando, pero pues un margen del 40 o un margen del 70 obviamente es alto. Además que, como les digo, no es alternativo, no es que yo quiera, aunque el nombre lo diga, sino tiene que aplicarse el famoso imán. También crean como una especie de beneficio de auditoría, que es lo que se llama impuesto el IMAS, es decir, que si yo pago un poco más frente al cálculo del imán, voy a tener un beneficio y mi declaración de renta quedará en firme entre los 6 meses siguientes. Esto frente a las personas naturales. Frente a las personas jurídicas o sociedades, en las cuales creo que no puede haber ningún notario con una sociedad, una notaría con una sociedad, hay una desigualdad, porque a diferencia, si yo tengo una sociedad, sí puedo entrar a obtener unos beneficios relacionados con los parafiscales. Se crea un nuevo impuesto, igual que con las personas naturales, que se crea el famoso imán, aquí se crea el impuesto a la equidad. Es un impuesto que para aquellas sociedades que tengan trabajadores con menos de 10 salarios mínimos, van a tener un beneficio en el pago de los parafiscales. No obstante, igual que en el otro, se sigue manteniendo el impuesto de renta. Pero en este famoso impuesto a la equidad, que nació con el nombre de CREE, porque CREE es que iba a ser una contribución para la equidad, es decir, lo que querían era afectar tarifa, realmente lo que pretende es crear una baja de parafiscales, pero hasta cierto tope. Y la tarifa ordinaria, el impuesto de renta, en algunos casos baja al 25%, nace este nuevo impuesto con una tarifa del 8%. En este caso, si vamos a determinar, pues el impuesto de la renta tiene una depuración específica. Con el famoso impuesto a la equidad, remite a costos y deducciones similares a los de renta, pero únicamente cuando se habla de rentas exentas se establece cuáles son las que van a estar efectivamente reconocidas. Es decir, que no es la misma depuración de renta, tiene una depuración especial, es un impuesto fijo del 8% y obviamente va a tener unos efectos. Por ejemplo, cuando hablamos de estabilidad jurídica, la ley consagra que uno puede estabilizar normas y que esas normas pues se mantendrá por el término de los contratos de estabilidad jurídica. En primer lugar, pues la reforma pretende acabar con la norma de la estabilidad jurídica, pero en segundo lugar, como esta norma no existía, este impuesto nuevo no existía, pues no se puede estabilizar, es decir, que significa que va a haber un impuesto donde todas las empresas van a estar sometidas al 8%. Eso relacionado con las personas jurídicas. Frente al impuesto sobre las ventas, pues hay diversas tarifas, hay aproximadamente unas 8 tarifas de renta. Frente a esas 8 tarifas, el gobierno presenta una propuesta para que queden únicamente 3 tarifas, y pues la general del 16, la tarifa del 5, y se tenga un procedimiento especial para las devoluciones y compensaciones frente a la periodicidad que se realicen este tipo de pagos. Simultáneamente con aquellos que eran tarifas superiores, lo que pretende el gobierno es crear un nuevo impuesto y crea un impuesto nacional al consumo. ¿Cuál es el efecto del IVA? El impuesto, su nombre lo diga, es impuesto al valor agregado. ¿Qué significa? Que yo voy descontando el impuesto que yo pagué frente al impuesto que yo estoy cobrando. Vemos, por ejemplo, el impacto numérico en la telefonía móvil celular, donde vemos que la tarifa anterior era del 20% y baja al 16%. Algunos diríamos, uy, buenísimo, porque nos están bajando la tarifa del 20 al 16%. Pero en realidad
nos crean un impuesto al consumo del 4%. Entonces, estamos exactamente en la misma situación con una desventaja, que yo el IVA lo puedo descontar pues hasta el tope de la tarifa general y el otro 4% lo llevaba como costo o gasto en renta. Con este nuevo impuesto al consumo es un impuesto monofásico que no da lugar a ningún tipo de descuento. Entonces, al no dar lugar a descuento, pues voy a tener que un mayor valor en el precio, en la prestación del servicio. Obviamente, este tipo de bienes, según la propuesta del gobierno, pues aplican para vehículos de gama alta, para piedras preciosas, para joyas, digamos que el impacto está en lo que denominamos bienes suntuarios. Pues, traje directamente el proyecto, ¿por qué? Porque este proyecto obviamente va a tener muchas modificaciones, habían muchas presentaciones de lo que se había radicado, pero sí es bien importante que ustedes tengan y los que quieran consultarlo, aquí queda el proyecto ya radicado, pues para ver los efectos y lo puedan consultar y lo puedan entrar a determinar cuál es el impacto. Frente a ganancias ocasionales, ya temas específicos, directos e indirectos de ustedes, digamos temas como fusiones y escisiones que para efectos tributarios se consideraban que no estaban gravados porque la misma ley tributaria los considera que no había enajenación. Con este proyecto se grava este tipo de figuras. Con la ganancia ocasional baja de una tarifa del 33, del 20 a una tarifa del 10 y digamos que para efectos de las sucesiones, pues tiene también un impacto con unas exenciones mínimas. Frente a los controles que realiza la DIAN, se establece una carga impositiva realmente alta desde el punto de vista probatorio, porque prácticamente aquí no se presume la buena fe, sino se presume la mala fe y nos toca entrar a desvirtuar realmente frente a los cruces de información qué se entiende positivo, qué se entiende negativo frente a la carga del contribuyente. Perdón, una interpelación, por favor. Sí. Le ruego, okay. Perdón, le ruego me excuse de la interpelación, pero quiero hacer… Es que es mejor al final o si no… Pero es que es un asunto sumamente delicado y antes de que se retire la audiencia. Lo que la audiencia no, con toda la venia, dada la importancia de los temas, les rogamos… A ver, excúseme, profesor, es que lo que acaban de decir es gravísimo, gravísimo para el notariado. Por eso, pero, mire, porque al parecer quienes redactaron el proyecto no conocen cómo funciona el notariado. ¿Y qué es el notario? ¿Y qué es el notario? No hay Mire, la notaría. voy a poner un ejemplo para ilustrar. Derechos notariales de 100 millones de pesos. 77 van para el Estado, para el fisco, pero solo nos van a aceptar como deducción 40. Es decir, vamos a pagar impuesto sobre 60 millones de pesos cuando el notario solo recibió 23. Si calculamos la tasa, más del ingreso que obtuvo realmente el notario va a ser grabado. Me parece que sin esto pagar es agua, ni luz, ni teléfono. Correcto. ¿No? Lo que quiero, y nuevamente reitero las excusas por la interrupción, es hacer un llamado de alerta a todo el notariado. Lástima que no esté el presidente, esto es gravísimo. Excúsenme nuevamente. Sí, ahí toca movernos. Es lo más grave Claro que que nos sí. ha pasado. Precisamente el doctor Rojas, aquí se hablaba de las obligaciones de los notarios y él lo que sugirió es que en esta charla miráramos el impacto, por eso el nombre que aparece registrado en la presentación, pues es el impacto del proyecto de reforma tributaria, porque
aunque no hablan de los notarios específicamente, pero pues ustedes están para efectos tributarios como personas naturales prestadoras de servicios. Entonces, en la regla general, pues quedamos ahí metidos y sí es preocupante frente a los porcentajes del famoso IMAN, que es el nuevo impuesto, y donde efectivamente, por eso la charla es como rápida para que no se les dañe el día, pero sí hay que estar muy alerta porque donde pase esta reforma, todo el esquema cambia. Vuelvo, digo, no solo a ustedes como personas naturales, sino también a todas las transacciones, fusiones, escisiones, capitalizaciones, frente a la depuración normal y a la tarifa que se está cobrando a este aspecto. Sobre el impuesto de registro, también la ley 223 es modificada y también hay las bases sobre las cuales se pretende aplicar ese impuesto. Por ejemplo, la prima de colocación de acciones no hacía parte de la base para aplicar este tipo de impuestos. Aquí hace unos cambios sobre las capitalizaciones, sobre las subcapitalizaciones, sobre temas de sucesiones, sobre derechos fiduciarios, que en principio son figuras que estaban permitidas porque no es que estuviera ningún tipo de evasión, sino eran beneficios tributarios que se estaban dando. ¿Por qué también es oportuno esta charla? Y vuelvo y digo, le agradezco a la Unión de Notarios el haber tratado. Desafortunadamente, ustedes saben que por horario, pues es un tema que uno quisiera tenerlo todo el día y poder la posibilidad de que estuvieran alerta, pero esto va a incrementar que la gente, los usuarios, hagan todo este tipo de figuras antes de que se termine el periodo gravable. Entonces, si yo tengo una decisión y este año la decisión por ley no se considera venta, pues obviamente trato de correr y hacerla en este periodo gravable y no esperarme hasta el otro año donde ya efectivamente va a tener pues unos efectos tributarios gravosos. Entonces también es como una labor de alerta. Obviamente estamos hablando con todos los directivos, primero pues para entrar a analizar qué los afecta directamente y cómo de una u otra forma pueden establecer si la actividad notarial dentro de estas prescripciones puede tener un rubro específico relacionado con los costos y las deducciones para esta actividad, pero desafortunadamente el tiempo es muy corto e implicaría que pues obviamente no en este congreso, sino pues de pronto en otra oportunidad se tenga la posibilidad de hacerle seguimiento a este proyecto de reforma tributaria. Ustedes, como le digo, el doctor Rojas, lo primero que me advirtió, me dijo: María Cristina, por favor, toquemos el tema, miremos la alternativa, y es preocupante no solo por la actividad, sino por las transacciones y todo tipo de efectos que van a tener ustedes que realizar en este año en sus respectivas notarías. Me comentan que ya cumplimos el término, les dejo el proyecto de reforma tributaria y esperemos en qué oportunidad hacemos la retroalimentación directa. Muchas gracias.